Yo creo que se basa fundamentalmente en cuatro. La primera, en aquello de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Es una mentira completa y total. Empezaron estas políticas de ajuste, por llamarlas de alguna manera, nosotros teníamos unas cuentas que no las tenía ni Alemania ni... Nosotros teníamos superávit en los impuestos, no lo tenía ni el 3% de lo que llegamos a alcanzar de superávit. O sea, bueno, creo que en España jamás se había metido superávit desde que existen presupuestos generales del Estado. Bueno, en Europa nadie tenía unas cuentas tan maravillosas, teníamos de sobra, a pesar de las rebajas fiscales que ya había hecho en un primer momento el señor González Gas Natural, como llaman algunos, González Gas Natural, y luego el Aznar, ¿no? Antes de la rebaja del Zapatero, nosotros teníamos una cuenta que no tenía nadie. Por lo tanto, no se nos puede decir que hemos gastado mucho más de lo que teníamos. Nos sobraba, nos sobraba. Tenemos una deuda pública, creo recordar que era el 36% del PIB. No lo tenía tampoco Francia, en Italia, bueno. Japón tiene el 200%, y no creo que Japón esté en la ruina, ¿verdad? Ahora tenemos casi el 100% del PIB, estamos 3 veces más endeudados que antes. Bueno, ¿cuál era nuestra, no sé, ambición esa por encima de nuestras posibilidades? ¿Tener una sanidad pública decente? ¿O una enseñanza pública decente? ¿O querer tener una casa en propiedad? Claro, la casa en propiedad tiene su origen histórico también, ¿eh? Aquí en España, en los tiempos de la República, no, esto de la casa en propiedad no era habitual, lo mismo que claro, en otro lado. La gente vivía de alquiler. Pero claro, aquí ganaron los que ganaron. Y si repasáis los textos históricos de los falangistas, cuando cogieron el Ministerio de la Vivienda, tenían la siguiente teoría. Hay que lograr que la gente se compre una vivienda. Los trabajadores, pues, no, y que estén hipotecados 10 años o 20 años o lo que sea, y lógicamente eso desmotiva mucho cuando hay que pelear por el convenio o por lo que sea, ¿no? Esto es una idea de los falangistas, ¿eh? Por eso en este país hay muchos más propietarios de vivienda que en ningún otro país. Y se ha tirado años y al final nos hemos creído, claro, en un país donde el alquiler es igual, a veces mayor, que el precio de compra, pues la gente dice, joder, alquilar es tirar dinero. Claro, si el alquiler fuera la mitad que la compra, habría mucho más alquiler, la gente se movería más, etc. Bueno, pues eso ha sido lo que hemos hecho. Hemos vivido, yo creo que hasta con modestia. Incluso la deuda de las familias hipotecarias no era una deuda elevada, la deuda era de los bancos y de las grandes empresas. Era y sigue siendo, hasta que menos ahora que nos la van pasando a nosotros por esos planes de ajuste que están aplicando una y otra vez desde los tiempos de Zapatero. No hay que olvidarlo, que ahora cuando Elena Valenciano dice que le reivindica todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, yo no sé de dónde ha salido esa mujer, pero reivindica la congelación de las pensiones, reivindica la eliminación de la paga extra a 2,5 millones de los empleados públicos, la reducción del 5%, la congelación de la ley de la dependencia, que es lo más injusto de todo, ¿no? ¿Cómo se puede reivindicar esas cosas y pedir el voto a la gente? Como el verdugo que le pide el voto, ¿verdad?, al que le está dando con el látigo. Es una cosa verdaderamente increíble. Bueno, pues un poco el discurso que hay detrás de esto es, bueno, como hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades, todos somos responsables de lo que aquí pasa. Hemos tirado de la cartera, hemos vivido a crédito y ahora lo tenemos que pagar. Ese es el mensaje que nos quieren dar. Aquí no hay culpables. O sea, unos han tomado las decisiones, nos han llevado a esta situación y ahora resulta que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros nadie nos ha consultado ni una sola vez si queríamos el rescate de la banca o si queríamos que la Iglesia no pagara impuestos. Poner los ejemplos claros y mundiales, ¿verdad que no? Pues entonces, los que han tomado las decisiones son los que se tienen que comer el marrón. Y esos tienen nombres y apellidos, que son los que no todo el mundo sabe, ¿no? El bipartidismo y los poderes económicos y financieros. El segundo asunto va todo relacionado, ¿no? Es el tema de que nos quieren hacer creer así como que si esto hubiera sido como un accidente, como un tsunami, ¿no? Aquí ha venido la crisis y nadie sabe de dónde ha venido. Parece como, pasando, como a la película esa, que japonesa, que le queda una vaca a uno del cielo y va en un avión. Bueno, joder, no, hombre, no. Hay muchos economistas, generalmente de los nuestros, claro, que habían previsto perfectamente esto. Sabían que las burbujas, como todas las burbujas en la historia de la economía, terminan por reventar.
terminan por reventar y esta hay. Nosotros no hemos tomado las decisiones. Aquí se tomaron decisiones de entrar en Maastricht, que creo que sí, algunos no lo recordáis porque hace ya algún tiempo, pero, por ejemplo, Izquierda Unida fue la única fuerza política que se opuso a Maastricht. Y le costó muy caro. Izquierda Unida fue dinamitada por dentro, por sectores de dentro y sectores de fuera. Algunos que eran progres entonces, como El País, que es un periódico neoliberal asqueroso, pues, bueno, ya es más asqueroso porque ya le han cambiado de director para que sea más asqueroso todavía, ¿no? Pero bueno, quiero decir, esos lograron que Izquierda Unida se rompiera en el Parlamento y que un sector encabezado por Cristina Almeida, se quita tan simpáticas, los conocemos, y Nicolás Sartorio, Diego López Garrido, etc., se pasaran por la entrepierna las decisiones democráticas de Izquierda Unida y no votaran la posición que adoptamos contra Maastricht. Aquí está el problema de este Banco Central Europeo, que es un banco nuestro, pero funciona de la siguiente manera: no nos da crédito a nosotros, como el Banco de Inglaterra, o como el Banco de Japón, o como el Banco de la Reserva Federal Americana, no, se lo da solo a los banqueros, al 0,25, y luego los banqueros nos lo prestan a nosotros, que somos teóricamente los dueños del banco, al 4, al 5 o al 14 según y nosotros luego, ¿verdad?, religiosamente lo iremos ya pagando nosotros y nuestros descendientes, claro, si se puede pagar eso algún día. Eso venía, y era uno de los argumentos que Izquierda Unida utilizó. Un argumento netamente democrático. Yo recuerdo que decía: no puede haber ningún poder que esté al margen de la soberanía popular. Por lo tanto, el Banco Central Europeo debe estar sometido a la soberanía popular, como estaba en aquel tiempo el Banco de España. ¿No? Es que es independiente, es anticonstitucional. Tenían que haber hecho un referéndum entonces para decidir lo de Maastricht, pero no sé, lógicamente no sé que hubiéramos votado. Bueno, pues estas son las decisiones que han tomado el PP, el PSOE, los bancos sin ninguna participación ciudadana. Como ejemplo de participación, para que veáis el miedo, en Grecia todo explotó y echaron al Papa Andreu cuando se le ocurrió que iba a hacer un referéndum a ver si la gente estaba de acuerdo. Claro, solo con anunciarlo duró 7 días, y le pusieron uno que no era ni el toque, le hicieron los bancos, para que veáis el miedo que tienen a la democracia estos poderes. Y bueno, esto va unido a eso, ¿no? Dice, bueno, es un accidente, pero es algo pasajero. Estás tranquilo, esto es para que no movilicemos, lógico. Estás tranquilo, trabajadores, pensionistas, no pasa nada, no van 2 años. Pero ¿cómo está la crisis? Esta va a pasar, no os preocupéis, no. Pero eso es mentira. Eso es. El primero que aplicó, a lo mejor hay alguno antes, pero yo no le recuerdo, el primero que aplicó estas políticas, así, netamente, fue el general Pinochet en Chile. Tuvo que hacer lo que hizo, lógicamente, para poderlas aplicar sin, a la brava, ¿no? En fin, mirando a la gente. Pues todavía en Chile, estamos hablando del año 73, pasan 41 años, vamos para ello, todavía en Chile está la herencia de Pinochet. Por ejemplo, el cobre, las minas de cobre, ¿no?, en el mundo, ya lo sabéis, siguen en manos de las empresas privadas. Todavía la enseñanza que era pública en los tiempos, yo me acuerdo que yo era un maestrillo joven entonces, y me acuerdo que leíamos un proyecto de ley sobre la nueva escuela que Allende aprobó, y bueno, nosotros en aquel tiempo, claro. Bueno, pues todavía sigue una escuela inocente, privatizada, en manos de la privada, de los curas, de tal y cual, y así sigue todo. La herencia ya pasa 40 años, y fue para quedarse, y bueno, y la Thatcher, joder, los derechos sindicales que tenían los trabajadores en Inglaterra, que está aquí más cerca, o de aquello está en América, no, esto está aquí al lado. Estoy hablando del año 80, cuando empezó el lío, la huelga de los mineros y tal. Todavía tienen una serie de las restricciones a los derechos sindicales, de organización, etcétera, que estableció la Thatcher, todavía existen. Todavía Inglaterra no ha recuperado la cobertura de negociación colectiva que tenía el 80% de los trabajadores con convenio y pasó al 26%. O sea que no han venido como el que se pilla una gripe y luego pasan 3 semanas y se la ha quitado. No. Nos dicen eso para desmovilizarnos, para que pensemos, y no podemos rezar como dicen otros, pero para que esperemos, porque luego, después de la tempestad viene la calma, esos refranes, verdad que ya sabéis que solo sirven para bueno,
domesticarnos dentro de lo que cabe, ¿no? Esto ha venido para quedarse, se nos quiere llevar, como decía antes, a un capitalismo, pues eso, donde no exista prácticamente hecha huelga, que es la colectiva, donde la sanidad la tendrá que la pague. Esto no es raro, ¿eh? Cuando yo era pequeño, que no tenía dinero, pues no podía ir al médico y se acabó. Y la enseñanza lo mismo, la enseñanza, pues eso, la enseñanza pública era aquí para el pozo del tío Raimundo y para las urdes y tal, pero en los barrios donde había una posibilidad, y estaban los curas y estaban las casas y no llevan eso. Todo mercantilizado. El que pueda lo paga y el que no, que se muera. Bueno, otra historia. La tercera, no hay alternativa. Este era el gran eslogan de la Thatcher. No hay alternativa. Lo que dice a veces Rajoy. No me gustaría ser así, pero no tengo más remedio. No puedo hacer lo que debo hacer. Entonces, ¿para qué le hemos votado? Si no puede, limite y se va a su casa. Bueno, no hay alternativa. Hombre, esto es un verdadero insulto a la inteligencia. Claro que es así. ¿Cómo no lo puede hacer? ¿Tú crees que no hay alternativa ahora? En vez de darles, yo que sé, 4.000 millones a las radiales arruinadas que hizo Esperanza Aguirre para que los chicos les gusten, se forraran, empezando por Florentino Pérez y ido para Coplovi. ¿Cómo que no hay alternativa? La alternativa es, no vamos a pagar, te metes el asfalto por donde te quepa. Habréis hecho esto en estas condiciones. Este es un negocio. Cuando ganas, para ti. Y cuando pierdes, pues aguantas. Cualquiera de nosotros puede dar una en un bar ahí, y si le va mal, no viene luego el Estado a decirle, bueno, como te has gastado 10.000 euros, toma, 10.000, no. Pero, ¿por qué pasa esto con los bancos? Y así, por las centenares de personas que mandan en este país, no creo que son muchas más, bueno, 1.800, decía una economista de la Universidad de Santiago. Pues claro que sí que hay alternativa. Siempre la vida. Siempre la vida. Podíamos haber dejado caer a Caja Madrid y no haber perdido 27.000 millones de euros que se han quedado ahí enterrados. ¿Qué pasa con eso? Pues no pasa nada. Lo hizo el gobierno noruego hace ya 15 años. Lo dejó caer y cuando era gratis se quedó con ello. Un banco público garantiza los fondos de las gentes y todos los demás, que eran los que cortaban el bacalao, pues, oye, los accionistas no van a ganar siempre, ¿verdad? Tendrán que asumir sus responsabilidades. Y eso es puro capitalismo, ¿eh? Cuando te va bien para ti y cuando te va mal, pues también te aguantan, ¿no? Esto es la inversión pura y dura. Por lo tanto, se pueden hacer otras políticas. Se podía haber mantenido el impuesto de sucesiones o el impuesto de acciones, o se podía la SICA, las famosas, ese paraíso fiscal que hay en España, que se llama la SICA para los ricos, ¿verdad? Que le tiene hasta el arzobispado de Osaura, por cierto, las monjitas también trabajan en eso, ¿no? Y otros de Valladolid, eso, ¿no? Bueno, pues claro que se puede regular eso perfectamente, se puede, incluso por decreto, como se ven aquí tantas cosas. Claro que se puede coger a la iglesia y retorcerlo un poquito todo y vais a pagar el IBI, que son 1.500 millones al año. La mayoría de las iglesias, aquí en Madrid, no pagan, bueno, la mayoría no todas, no pagan el IBI. Y muchas de ellas además cobran para la restauración, pero no restauran nada, pero les damos la pasta para que hagan como que han pintado y no sé qué cosa, ¿no? Bueno, se pueden hacer muchas cosas, por supuesto. El impuesto de sociedades, que es el de los beneficios de las empresas, que es el impuesto que igual se ha bajado curiosamente, ¿no? Le bajaron nominalmente, pero luego se ha quedado ya escuálido, ¿no? En fin, los datos cada año bajan más, ¿no? Pero el impuesto de sociedades estaba en el 30%. Cuando cualquier empresa, ¿no? Un beneficio X, tenía que pagar el 30% del beneficio como impuesto. Es decir, nosotros pagamos mucho el 25% de nuestro sueldo, o sea que no es de beneficio, mucho más que yo, pero bueno, pero aún así. Luego lo cambió, que creo que fue Zapatero, y estableció que el 30% para las grandes empresas y el 25% para las pequeñas y medianas. ¿Vale? Eso sobre el papel. Pero luego, los técnicos de Hacienda, yo los datos que doy casi siempre son de los técnicos de Hacienda, o sea que no son aquí afiliados, pero vamos, pues los técnicos de Hacienda hacen un estudio, todos los años hacen estudios, y llegan a la conclusión que nominalmente, sí, que nominalmente se paga eso, pero realmente se paga en torno al 8%. Y que las grandes empresas, esas que tienen toda sede en los paraísos fiscales, que eso también lo puede hacer. Cualquier gobierno puede decir a una empresa, tú no trabajas con nosotros si tienes sede en los paraísos fiscales. Claro, por banco, no por banco, ¿no? Ya está. Si eso es así de fácil, joder. Bueno, pues el 3% pagan de impuestos las grandes empresas, impuestos de sociedades. Es un verdadero.
Claro, se desgravan de mil maneras. Hay profesionales de eso. El tal Montoro, que ahora es tan famoso, antes de ser famoso, antes de ser ministro, tenía una empresa de ilusión fiscal, no de evasión, de ilusión, que es eso, buscar las grietas por donde evadirte de pagar impuestos. De eso vivía. Fijaos que ahora tenemos la Hacienda, como veis, el zorro guardando las gallinas. Bueno, se puede perfectamente subir los impuestos, pero claro, tienes que tener inspectores. Nosotros tenemos 5 veces menos inspectores que los que tiene Francia o los que tiene Alemania. Tenemos una agencia tributaria muy eficaz, pero claro, le tienen que nos investiguen a nosotros, ¿verdad? A los curretos, en fin, la gente así de medianilla, pero en realidad no se investiga. Recordad la última crisis de la agencia tributaria, que metieron mano a la agencia PEMES, creo, la agencia de petróleos mexicana, y cayó pues, prácticamente todos los inspectores que había por allí, ¿no? Luego dijeron grandes hoy y fuera, ¿no? Bueno, se nos investiga a nosotros. Aquí pasa como en Grecia, los armadores de la iglesia no pagan impuestos, aquí también pasa eso. Aquí también se mira para otro lado y está bien visto, ¿no? Entonces se puede cambiar perfectamente. Lo que pasa es que no se cambia porque no se quiere cambiar, porque no hay voluntad política. Lo decía Correa hace 3 días cuando estuvo por aquí, que no, es un problema de voluntad política, no es un problema técnico. Los técnicos me hacen la ley y yo digo, voy a nacionalizar, yo qué sé, las eléctricas. Y ya, claro, se mira y dice, a ver, ¿cuánto vale las eléctricas? 80.000 millones, muy bien, voy a ser el accionista mayoritario de Iberdrola, tal y cual. Pongo 10.000 millones y a partir de entonces el Estado es accionista mayoritario, y así te hacía la política de precios, por ejemplo. Pero en vez de hacer eso, lo que se hace el Estado es vender la red eléctrica o vender Endesa, que era pública, en fin. No hay voluntad política, hay alternativas, claro que hay alternativas, perfectamente, como hay en todos los países. Lo que pasa es que cuando uno aplica una alternativa que se enfrenta a los poderes le dicen, pues no te voy a dar pelas, pues este periódico, todos los que son suyos, te va a hacer y te va a sacar todos los trapos sucios, etcétera, etcétera, y no te voy a dar los gustes, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, luego la puerta giratoria para que gires a toda velocidad, ¿no? Desde el Consejo de Ministros al Consejo de Administración de no sé qué empresa, que por ir 3 veces al año, pues te lleva 100.000 euros para casa, ¿no? Bueno, entonces hay alternativas, no hay ninguna duda. Y en la unidad acabo de presentarnos hace mucho una cosa sobre la fiscalidad, que planteaba pues, conseguir 80.000 millones al año, o sea, con eso nos sobraría para evitar todos los recortes y crear empleo público con un tubo, etcétera. Por eso está muy construido, lo decía Rajoy en una información a Bruselas, 390.000 puestos de trabajo en el sector público además, o sea, enseñanza, sanidad, bomberos, independencia, etcétera. Pues eso se podían recuperar por unas cantidades muy inferiores a estas que estoy diciendo. Pero decía, Izquierda Unida plantea una propuesta: combatir el fraude fiscal, combatir la economía sumergida y lo que antes se planteaba, ¿no? de mejorar los impuestos de sucesiones, de donaciones, de equiparar la fiscalidad de los salarios y la fiscalidad del capital. Ahí, por ejemplo, hay una cosa que es escandalosa, la gente no lo sabe, pero si uno gana, digamos, 30.000 euros de su salario, paga más impuestos que si esos 30.000 euros son beneficios de unas cuentas corrientes que tiene, algunas acciones. Las rentas de capital pagan, bueno, ahora mismo creo que lo más que puede pagar la renta de capital son el 27% y la renta del trabajo 52%. Pues, si está penalizada alguna, tendrían que ser las otras, que no te cuesta ningún trabajo, nomás que ir a cobrar el interés. Las rentas del trabajo deben estar más beneficiadas que las otras, bueno, están al revés, ¿no? Y bueno, si quiere que sigan en esa historia, ¿no? Porque, y por acabar este apartado, los derechos sociales solo se garantizan con impuestos. Eso es la historia de la humanidad aquí de Europa, que es donde hay derechos sociales. Si no hay impuestos, no hay derechos sociales. No es posible tener la sanidad, la enseñanza, la residencia, la vivienda, ¿no? ¿De dónde se va a pagar? Si no vivimos en Uruguay, que con el chorro del DS, ¿verdad? Del petróleo se puede pagar a los 4 que viven allí, pero los países que tienen derechos sociales los tienen que pagar, los tienen que pagar. Bueno, y la última, el último epígrafe, digamos, es el más reciente. Estamos saliendo de la crisis. Bueno, pues ya os lo decía antes, ¿no? Decía, es que en fin, comprended que nos entendemos, ¿no? Pero decía el Arturo Fernández, no el actor, sino el presidente de la patronal madrileña, que debe, por cierto, 3,6 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social, dice la prensa, y él no lo ha negado nunca. Aparte de pagar en negro, pero debe eso. Esos son
600 millones de pelas, ¿eh? Pues decía hace unos días, hablando de que habíamos salido de la crisis, dice, los hogares españoles ya vuelven a sonreír. En fin, yo no sé cómo hay gente que va por la calle y la gente no les agrede, ¿eh? Por lo menos les insulta. O sea, que de verdad, ¿cómo se puede decir la cosa cuando hay? Aquí mismo otro día, hay que va a 20.000 parados y otros tanto en Carabanchel, ¿dónde? En Vallecas. Bueno, ¿qué cojones es eso de sonreír? Bueno, pues eso de que estamos saliendo de la crisis, ya os lo decía antes. Es verdad que uno ve los beneficios de los bancos, y sí, los bancos este año creo que han sido 7.000, este año, ¿no? 7.200 millones de números, ¿no? Y ayer venía de la Caixa y del Santander, no, del Sabadell, y, joder, van todos viento en popa, lógicamente. Como la riqueza del país es la misma, si ellos tienen más, es porque nosotros tenemos menos, ¿no? No les deis vueltas. No han salido a robar por ahí al mar como los piratas, ¿no? Nos lo han quitado nosotros, ¿no? Pero es completamente falso y completamente imposible. No vamos a salir de esta crisis si no sacamos a estos gobiernos del propio gobierno y cortamos los vuelos a los poderes. Lo mismo que hizo América Latina hace ya 15 años. Allí se aplicaban estas políticas, durante muchos años, primero con dictadura y luego sin dictadura. Y allí se dejaron de aplicar, y ahora mismo las estadísticas mundiales tienen que son los países donde más avanza la justicia y la igualdad, etcétera, especialmente Venezuela, es allí, claro, pero hubo que echar a todos aquellos políticos corruptos, indeseables que tenían, y fuerzas de izquierdas, a veces mezcladas con otras, etcétera, pero bueno, han hecho avanzar hacia la igualdad y hacia la justicia todas aquellas sociedades. No lo han hecho reduciendo el consumo, sino aumentándolo. O sea, yo no sé, la reducción de la pobreza en Venezuela es la que más ha reducido del mundo en los últimos años, la pobreza, ¿no? Y bueno, no hablo de estudiantes que tenían 200.000 universitarios y ahora tienen 1.500.000, en fin, bueno. Claro, es que el poder político es el que marca la diferencia y el que corta los vuelos, pues a la empresa petrolera que la tenían allí para sus vicios, ¿verdad? Y ahora pues está en manos del pueblo en sentido amplio, en manos del pueblo, ¿no? Entonces, no estamos saliendo de la crisis. Esta crisis no vamos a salir si no acabamos con ellos. Hay que tenerlo claro. No va a pasar como una gripe. No va a pasar. Ellos dirán, aquí a 5 años, ya hemos salido, pero nosotros sabremos que a lo mejor en vez de 6 millones de parados, hay 4, ¿verdad? Y a lo mejor de esos 2 nuevos millones de trabajadores, pues hay 1,5 que tienen contratos a tiempo parcial, o precarios, o no sé cuántas cosas más. Ese es el modelo, decían, el modelo chino, ni el chino siquiera. Es un modelo del tercer mundo, es un modelo sin seguridad, sin derechos, sin nada. Y eso está, y lo decía antes, haciendo peligrar la democracia. No me voy a extender, pero en este país cada vez hay menos democracia. No porque no podamos hablar, joder, aquí en los bares hablamos mucho, ¿verdad? Pero no decidimos, ni cuando votamos. No. Tenemos votar es decidir, no. En esta democracia que nosotros tenemos, más allá de una ley electoral tramposa, de unas financiaciones que son las que marcan la diferencia, unos pueden pagar y otros no pueden pagar, y unos periódicos, televisiones, que son todos enemigos de clase, sin excepción, y ya con eso ya las elecciones están trucadas, ¿no? Pero más allá de eso, la democracia consiste en decidir, no consiste en opinar en los bares, no consiste en elegir a aquellos que van a decidir por nosotros, a que ninguno de los que se presenta dice, votadme que luego voy a hacer lo que quiera. Pues ese es el núcleo de nuestra democracia. Por tanto, es una democracia muy, muy limitada. Aquí hace falta otra democracia que se heredera del fascismo. Yo me acuerdo cuando la Constitución, joder, cuando se hacía el referéndum, no, se contempla el referéndum. No, yo recuerdo que Fraga fue el que se puso más de uñas contra el referéndum vinculante y había quedado una cosa paniaguada, que aquí de hecho lo hacen los referéndums, pero claro, para hacer un referéndum tiene que dar permiso al gobierno, al Parlamento y la ley. Pero claro, no se hace ninguno. Y no se hace ninguno, porque eso sería desgracia. Si hubiéramos votado, si estábamos de acuerdo con la reforma de las pensiones, ya sabéis cuál era el resultado, ¿verdad? Y lo mismo, si estamos de acuerdo en pagar la deuda de defensa, que no lo he dicho, son 37.000 millones de euros de nuestro Ministerio de Defensa.
sin aviones, en fragatas, en carros Leopard, en helicópteros, que no lo queremos absolutamente para nada, que nos hacen chatarra, ¿verdad? Y nos tiramos pagando los 30 años. Eso viene de Zapatero, de Aznar y ahora de Zapatero, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la democracia es muy linda. Aquí no se debía haber dado ni un puto duro a los bancos sin haber hecho un referéndum. ¿Por qué no? ¿Por qué hacen los suizos con 100.000 firmas un referéndum? Y aquí no se puede hacer ni con medio millón, ni con nada. No lo podemos. Podemos hacer una ILP con 600.000 firmas que va al Congreso y luego no se la puede tirar a la basura. Pero un referéndum para decidir, como en Italia, por ejemplo, decidieron que no se privatizar el agua o que había que abolir la energía nuclear, aquí no se puede hacer, ¿eh? Aquí no se puede hacer. Tenemos una regla de juego completamente trucada para que siempre gane lo mismo. Esto es lo de los trileros, eso con la bolita. Así, ¿no? Sí, exagerado, pero es así. Entonces, aquí hace falta mucho más democracia, y la democracia es muy, totalmente incompatible con estas políticas que se nos aplican. No nos dejaríamos. Si tuviéramos más recursos, ¿verdad? Que a eso nos queda salir a la calle una y otra vez, y hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, pero hay que saber que eso es necesario, pero la democracia y cambiar todo el sistema de la Constitución, por supuesto, es necesario. Sobre este tema, solo una cosa, no creáis que esto se ha acabado, ¿eh? Por ejemplo, hay una reforma fiscal sobre la mesa que empeora todavía eso que antes os contaba, ¿eh? Tenía aquí un papelito de un compañero, ¿no? Y claro, viene diciendo que la propuesta, por resumirlo mucho, porque claro, ellos, para que no nos enteremos, esto que viene aquí en un folio y medio, ellos lo meten en 200 folios, entonces no hay quien encuentre la chicha, pero la chicha es muy fácil. Es en la misma línea que os he dicho antes. Por ejemplo, los alimentos. Los alimentos en España pagan el 10% de IVA, pues lo van a subir al 21%. Esa es la propuesta justa, como veis, para que nos vamos a hacer, ¿no? Y entonces, bajar, por ejemplo, lo que os decía antes del impuesto de sociedades, ¿no? Bajarlo al 20%, un 33%. Si así todo. Subir los impuestos indirectos, que pagamos todo igual, da igual, la cerveza que se tome Botín o que me tomo yo, la pagamos exactamente igual, y bajar los impuestos directos, que ahí es donde el que más tiene, más tenía que pagar. Ese es el fondo. Y por supuesto, rebajar también las cotizaciones sociales con la excusa de que las pagan los empresarios, pero es mentira. Las cotizaciones sociales son parte de nuestro salario. Y así figura en la renta nacional. Y si el empresario le va a pagar 300 euros, pues uno paga 200, son 100 que se quedan menos. Que debían ser nuestros ajustes de pensiones y todo. Y de paso, hunden el sistema de pensiones a reducir las cotizaciones. De eso no se esconda nada. Bueno, pues viene reforma fiscal. Y no sé, por ejemplo, el New York Times, yo no lo leo, pero tampoco sé inglés. Pero ayer, por ejemplo, o anteayer, decía que España tenía que seguir con sus reformas. Que vamos, que esto era jauja. Que cómo se podía permitir un país como nosotros que serían 15 días por matrimonio a los trabajadores cuando se casaban. ¿Cómo podía haber indemnizaciones ante los despidos? ¿Pero qué era eso? Digo, para que veáis, y esa es la Biblia del neoliberalismo. Y acabo con el qué hacer, que bueno, siempre pues es lo más fácil de decir y lo más difícil de hacer, ¿no? Yo creo que todos sabemos, así en líneas generales, lo que hay que hacer, pero yo creo que lo primero que habría que hacer es combatir esto que os he dicho, estas mentiras que incluso mucha gente, que vota a izquierda unida, se cree en parte esto de que estamos saliendo, porque la gente se lo quiere creer, porque está muy jodida, ¿no? De que esto va a ir mejor, sino ahora luego y tal, de que a lo mejor es que nos hemos pasado, que queríamos muchos más colegios y no sé qué cosas, etcétera, ¿no? Yo creo que lo primero es combatir eso. Día a día sabemos que no hay ni un medio de comunicación, ni un que lo va, que todo va a lo contrario, que nos van a confundir, que nos van a ir a engañar, que nos van a llamar a la resignación y a esperar tiempos mejores que no van a venir si no lo hacemos. En segundo lugar, por lo que todos sabemos, ¿no? Impulsar todo tipo de luchas, todas, sean de estudiantes, o sean de pensionistas, o sean sindicales, o sean verdes, o sean las que sean, todas, impulsarlas, coordinarlas, etcétera, etcétera. Y el ejemplo máximo yo creo que es lo que vimos el 22 de marzo, ¿no? Que a pesar de
la ausencia de los sindicatos, pues fue una cosa ejemplar que debe continuar, que debe estar todo, la pluralidad que había allí, en fin, creo que todos sabéis de qué estoy hablando, y debe seguir en ese camino, una plataforma reivindicativa fuertemente política, no era así solamente sindical y laboral. Allí hablaban de la deuda, yo no voy a hablar de la deuda, podríamos hablar varios días, no horas, pero bueno, creo que era una plataforma muy acertada, un trabajo muy por abajo, muy horizontal, nada jerárquico, y un esfuerzo enorme de unidad, de juntar centenares de organizaciones, y lograr hacer eso tiene mucho mérito y tendrá mucho más si somos capaces de tirar para adelante y de que eso se vaya abriendo más. Y por supuesto hay que votar también, a pesar de que el sistema esté trucado, tenemos que combatirles también en ese campo. O sea, si tuviéramos otro sistema, pues un voto tendría más valor que con este, por supuesto, pero hay que llenar las urnas también, además de llenar las calles. Solo con llenar las calles nos pasa lo que nos pasa, paramos la marea blanca o la monal, etcétera, pero los 36 decretos que ha sacado este gobierno, uno detrás de otro, empezando por el de la reforma laboral, pero esos se anulan con otros 36 si estamos en el gobierno, así de claro. No nos tienen que temblar ni un pelo. Mire, usted hace esto por decreto, nosotros por decreto lo vamos a anular. Y a partir de mañana vuelven a tener eficacia vinculante en los convenios, se acaba lo de la ultraactividad y el salario mínimo en vez de 650 va a pasar a 750, 100 euros cada año. ¿Y dónde está el dinero? Es lo que decía antes de la fiscalidad. Los que se le deben a los países fiscales. No hay más. No será fácil, claro que no, joder, nada es fácil, pero ese es el camino. Acabo con los sindicatos, que siempre es un tema del que hay que hablar, joder, porque los sindicatos son imprescindibles para cambiar esto. No nos engañemos. Ya nos gustaría, pero hoy por hoy, si las mareas de la dignidad hubieran estado acompañadas por una huelga general, a lo mejor había habido una crisis de gobierno y estábamos hablando de otras cosas. Pero en las empresas hoy por hoy, los sindicatos son los que tienen el poder, tienen la posibilidad de entrar, tienen los derechos y tienen las cosas. Y hay que caminar con los dos pies. Lo hagan bien, lo hagan mal o lo hagan regular. Sin olvidar que los sindicatos, por su propia esencia, son los enemigos del capital. A pesar de que vayan a hacerse esfuerzos, en fin, poco calificables, pero ahí están los de 8 de IBU, a los que nos piden 8 años de cárcel a cada uno, más multas y tal, por haber estado en un piquete en casa el año 29 de septiembre del 2010, creo recordar. Por lo tanto, la otra parte no se equivoca, sabe quiénes somos sus enemigos, o aunque sean blanditos a veces y aunque no estén donde tienen que estar con la claridad y firmeza que nos gustaría. Por lo tanto, dicho esto, yo, en mi opinión, creo, en el Partido de Madrid, por supuesto, creo que los sindicatos españoles, cuando hablo, me refiero a Comisiones, no voy a hablar de 2.800 que hay en la lista, están aplicando una estrategia equivocada. La llevan aplicando desde hace mucho tiempo, últimamente de una manera muy descarada. La llevan aplicando, en fin, algunos lo recordamos desde el año 95 aproximadamente, entonces ha llovido, desde que de alguna manera a muchos se les persiguió por ser del Partido Comunista. Y hubo una lista, hicimos una vez, muchos, no lo uno de ellos. Hicimos una lista. Y bueno, pues ha habido alguna época más tibia, como el mandato anterior, pero ahora se vuelve a la posición del mal menor, que decíamos, ¿no? El mal menor es aquello de, dicen, te voy a cortar los dos brazos. Y entonces tú te sientas a negociar y al final solo te cortan el brazo izquierdo y sales diciendo, ¡qué éxito! He salvado el brazo derecho. Con victorias como esa, la próxima vez que te sientes, ya eres un inválido. Bueno, pues por decirlo así en plan caricatura, ¿no? Esa es la estrategia que se aplica, o sea, van a las pensiones. La otra parte, como ya conoce el truco, dice, os voy a meter un recorte de, no sé qué, hasta los 70 años. No jodas, hasta los 70 años van a negociar. Y se quedan 67, ¿vale? Pero 2 años más tarde, la otra parte nuevamente dice, ahora hasta los 75. Y entonces tú, que estabas en los 67, después y pasas a los 69. El caso es que en 20 años te has quedado sin derechos. Así de claro.
A base de retrocesos no se puede llegar, nada más que al exterminio ya de todo. Por lo tanto, es una estrategia equivocada. Es verdad que a veces hay que retroceder, pero no puede estar retrocediendo siempre. Y claro, en estas condiciones en las que no se moviliza a la gente, está vendido. No vale que seáis un hábil negociador, da igual la habilidad. En las mesas de negociación no vale, vale la correlación de fuerzas. Aquello que decía Marcelino, no hay una correlación de fuerzas buena, la negociación es la sumisión del débil al fuerte, y punto. Pues ya, eso está inventado, eso está inventado. Y lo saben todos, sí. Practiquen la política sindical que practiquen, ¿no? Por lo tanto, esto está claro, hay que apoyar a los sindicatos, pero hay que darles toda la caña necesaria, porque así vamos de mal en peor. Bueno, los hechos están ahí, no quiero extenderme en la pérdida de poder adquisitivo de salario de tal y cual, y vamos a seguir por ese camino. El segundo asunto, con esta reforma de la negociación colectiva no tiene ningún sentido ir a negociar ningún acuerdo de esos interconfederales como ahora van a negociar. ¿Qué sentido tiene que lleguemos al acuerdo de que se firmará el acuerdo de tal empresa, con el IPC? Bueno, luego llega el empresario del turno y dice, bueno, si yo la ley me dice que me puedo descobrar, pues yo me descuelgo directamente. Inaplico, no sé qué, no, da igual, el poder está en el empresario puro, ¿no? Ni siquiera en el jefe de los empresarios. Por lo tanto, en fin, es como una malla, echas el agua y se escapa. No tiene sentido ir aquí, salvo para decir, tenéis que derogar esto. Cuando lo deroguéis, tendremos reglas del juego y luego jugamos. Pero no antes. Es que es imposible, no tiene sentido hablar de eso. Pueden negociar un buen convenio, oiga, mira, el Ayuntamiento de Madrid, con una lucha confrontada, asamblearia y la hostia, y le pones contra la cuerda y te lo llevas de acuerdo. Vale, pero en otros ámbitos superiores eso no es posible si no se establece, y ese sistema, una nueva correlación de fuerzas basada en la lucha. Hay que luchar, hay que acumular fuerza, y cuando tenga fuerza hay que sentarse y decir, aquí estamos nosotros, venimos a por lo nuestro, y lo nuestro es esto, 7 cosas, pum, 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 pum. Que no, vamos allá. A pelear, no hay otra cosa, está todo inventado por eso. Y por acabar, pues, el tema de la marcha que decía, yo creo que debemos hacer todo lo posible porque haya la máxima confluencia política, social, sindical en la marcha de la unidad, como se vayan a llamar de aquí en adelante, que esté, joder, toda la ciudadanía, todo el pueblo, llamémoslo como nos dé la gana, exigiendo acabar con este sistema y con estas políticas que van en el mismo lote, no, porque si no, pues en vez de acabar en, yo voy a 5 años, pues nos vamos a tirar 20 años o no sé cuántos aguantando esta situación y como es evidente, además que en los periódicos sigue yendo a más. Y de esta, como no sacamos nosotros, no nos va a sacar nadie. Por lo tanto, hay que pelear en todos los campos. Hay que ir a votar, sabiendo todas las trampas que todos lo sabemos, hay que ir a las calles, hay que hacer los entierros de turno y hay que hacer todo lo que haya que hacer. Porque yo no recuerdo, creo que ninguno de vosotros recordaréis una ofensiva como esta, contra los derechos sociales, pues algo en época de guerra, claro. Algunos dicen, un gran amigo nuestro, el Agustín, siempre dice, ¿qué guerra hemos perdido? Porque estamos como una posguerra, ¿no? Un paro masivo, desahucios por miles, la pobreza aumentando, el hambre infantil, es como si hubiéramos pasado una guerra. No hemos contado los muertos porque, claro, para eso están las estadísticas, claro, pero sí que hay muertos, muchos muertos. La programación de la vida se ha hecho en base a la sanidad pública y de calidad. Y ahora, ya, los primeros datos apuntan a que la vida media va reduciéndose. Podemos llamarlo asesinato, que es como se debería llamar. Pues, oye, si uno va a vivir 80 y muere a los 70, pues es que se le han cagado 10 años antes. Esto pasó precisamente en la URSS, cuando aplicaron el programa neoliberal con el Yeltsin y compañía, y la vida media de los ciudadanos rusos se redujo en 10 años. Estamos hablando de decenas de muertos, o de decenas de asesinados, como queráis, muchas formas de matar, como de hambre, de disgustos, de depresión, de suicidio, por ejemplo, suben en Grecia, aquí en todos lados. Ya no dan datos, porque dicen que los suicidios, cuando se dan datos la gente se anima y tal, y por eso no se dan datos, pero sabemos todos perfectamente que hay un incremento grande de gente desesperada, de gente enganchada pues, a la droga, a todo, unas depresiones de caballo, que en fin, que tienen unos problemas sociales
imposible de resolver porque no hay recursos y lo social, lo público no atiende nada, y bueno, porque se busque la vida, ¿no? Como pasa en ciertos barrios americanos, por lo que nos cuentan. Bueno, y yo no me enrollo más, ahora pues hablamos de lo que queráis. Pues seguimos hablando. ¿Quiero pedir la palabra? Empiezo yo para un poco. Liliana. Sí, Liliana. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, la verdad es que no tengo nada que decir en contra. Lo único que tengan, ¿cómo puede ser que yo he leído, ¿no?, que por ejemplo la deuda que han dado los bancos y los países que son capitalistas y neoliberales, como Estados Unidos, como algunos países de Europa, que han dado dinero a los bancos, pero que se lo han exigido que lo devuelvan y que lo han devuelto. Sí. No te puedo decir exactamente qué países, creo que Noruega. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, por Sí, ejemplo, sí, Noruega. ¿Cómo es posible que tanto los gobiernos que hemos tenido de PP y PSOE sean tan desgraciados, porque hay que llamarlos desgraciados, que es que ni se preocupen de que ese dinero, bancos que, como te has dicho, ya tienen beneficios, no lo devuelvan? Con la cantidad de problemas que tenemos después los demás y los recortes que tenemos en todo, y ni siquiera se lo plantean. Es más, es que lo dices y dices, no, pero es que la deuda hay que pagarla porque, oye, subí aquí hasta 9 comisiones, lo decía el compañero que viene aquí, la deuda hay que pagarla porque si tú pides un préstamo, eso hay que pagarle, la deuda no es que ¿Pero pagarla. tú has pedido algún préstamo? Yo Tú no quiero ¿verdad? decir que... Ha sido el gobierno sin preguntarte a ti. Claro. Es que ahí es donde está el problema. Pues te digo Nos que... han pedido un préstamo que nosotros no hemos pedido y dicen que le paguemos nosotros a los intereses que ha dicho en los especuladores. Claro, estamos vendidos, por eso digo, referéndum, vamos a votarlo. Vamos a votarlo. ¿Qué pasó en Islandia? Allí no se pagó. Allí querían que pagaran a los especuladores ingleses que habían invertido. Y los ciudadanos dijeron, no, mira, estos se han invertido en este banco se ha arruinado, habéis quedado sin el dinero. Como pasa en cualquier empresa, ¿eh? Y no lo han pagado. Y no lo han pagado. En Estados Unidos sí ha pasado. Los bancos han porque se lo han exigido, y esto ha pasado muy mal, ¿eh? Pero aquí debe ser que tenemos unos políticos diferentes y unos partidos que deben seguramente a los bancos mucho más dinero que los otros, ¿no? Y entonces a lo mejor sacan y dicen, oye, si tú me debes a mí 500 millones de la campaña electoral pasada, ¿qué dices? Digo yo, no. El dato es 110 millones pagamos todos los días de intereses. ¿Eh? ¿Eh? No, 110. Los datos los pillamos todos de la prensa, ¿no? 110 cada día de intereses. Quiere decir que pagando esto, que es una millonada, de aquí a 10 años seguiremos debiendo lo mismo. No habremos reducido ni un euro de la deuda. Es que lo de la deuda es una trampa, también eso daría para hablar muchísimo rato, ¿no? Pero lo de la deuda es difícil, lo que es impagable y esas cosas, porque no la podemos pagar completamente, y además no debemos pagar. No debemos pagar la deuda, por ejemplo, se han endeudado para dárselo a los bancos, que la paguen los bancos. Se han endeudado para los aviones y eso. Pues muy bien, el Ministerio de Defensa que venda sus instalaciones, joder, que se vaya por ahí. No, o sea, vamos a ver. Resulta que no se da ni un euro para las pensiones y se dan miles y miles de millones, ¿verdad? Defensa, a la cual no se aplica recortes nunca, porque si tú ves los presupuestos año a año reducen en 20, 18, 22 a la sanidad, al gasto social. Y cada año se va acumulando. En defensa suele ser el 8, el 9 y tal. Pero luego en el verano, cuando estamos más o menos en vacaciones, sale un crédito extraordinario que compensa todo el recorte y más. O sea, en defensa no se ha recortado nada en todo el tiempo. Ni un solo día. Bueno, a la